Buenas noches a todos. Buenas noches, Julie. Buenas noches. Es un gusto para mí. Buenas noches. Es un gusto para mí darles la bienvenida nuevamente a nuestra sesión. Buenas noches. Teniendo en cuenta la puntualidad que hemos tenido para nuestra segunda sesión, les doy la bienvenida en nombre del Consejo de Administración y el Comité de Bienestar y Deportes. Osvaldo, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre dispuesto a compartir con nosotros todos sus conocimientos. No olviden, por favor, alistar el papel y espero para nuestra actividad del día de hoy. Gracias nuevamente a todos. Osvaldo, bienvenido y empecemos nuestra segunda sesión. Muchas gracias por tu bienvenida y muy buenas noches a toda la comunidad por permitirnos este espacio para compartir, para socializar, para saber un poquito más sobre estos temas que sin duda van a favorecer todo lo que es el ambiente familiar, todo lo que es el sistema familiar. A petición de algunos participantes la semana anterior, pedimos que se hiciera un memory land en los 10 primeros minutos sobre lo que habíamos compartido para retomar el tema y también dándole la posibilidad a aquellas personas que no estuvieron en la primera reunión. Entonces vamos a hacer un breve resumen muy preciso para retomar todos esos temas y seguir en pleno con la conversación de hoy, de nuestro encuentro que se llama Con Raíces Tengo Alas. Buenísima, ¿qué pasó? Yo voy a estar aquí silenciando a algunos de ustedes que se les enciendan los micrófonos. Si se dan cuenta que es su micrófono, por favor lo silencian y vamos a avanzar. Con Raíces Tengo Alas tiene el propósito de reconocer a nuestros ancestros como posibilidad de impulsarnos y de respaldarnos en el proceso de la vida. Y vamos a ver qué tan importante es esto a través de esas conversaciones que están estructuradas para compartir con todos ustedes. La pedagogía familiar sistémica se trata de cómo estamos ordenados cada uno de los miembros familiares dentro de ese sistema tan importante que es la familia. El vínculo, la interacción, todo lo que desencadena mantener sana esta relación. Los órdenes del amor, que ya hablamos, son el derecho a pertenecer, la prioridad por los anteriores y por supuesto el equilibrio entre el dar y el recibir, de los cuales ya estaremos profundizando un poco más. El señor Bert Hellinger, creador de esta metodología, con una visión amorosa y generosa, porque cuando él regresó de África después de la Segunda Guerra Mundial, encontró viudas, huérfanos, familias destruidas, y él quiso intervenir de una manera eficaz y que no requiriera tanto tiempo, tantas sesiones. Por eso, aquí hay una breve definición que dice que las constelaciones familiares son un instrumento sencillo que permite, con una intervención muy breve en relación con cualquiera de las otras, sanar sufrimientos ligados a la dinámica inconsciente que nos vincula a nuestro sistema familiar y en particular con las generaciones anteriores. Esto quiere decir que nosotros estamos vinculados con nuestros ancestros, con los vivos y con los muertos, con los conocidos y desconocidos. Y eso lo iremos ahondando a medida que avancemos para saber cómo es que son esas dinámicas, pero finalmente, no para llenarnos de miedo, porque hay muchas metodologías que hablan de el karma, del miedo. No, es una mirada amorosa que vamos a tener por los nuestros,
y a recibir ese respaldo para tener las alas y avanzar en la vida, sin importar en el momento de la vida que estemos. Entonces, recordamos los órdenes del amor, también conocidos como las fuerzas del amor: el derecho a pertenecer, la prioridad por los anteriores y el equilibrio entre el dar y el recibir. Algo fundamental y que comentaban algunas de las personas que participaron hace 8 días era: yo no me había dado cuenta que tenía un respaldo tan grande de todos mis ancestros. Yo no sabía que tantas personas se tuvieron que juntar para que yo estuviera aquí en la vida. Entonces, aquí nos dice, es mirar más allá de papá y mamá, más allá de los abuelos y todos esos seres que tuvieron que coincidir para que tú y yo estemos aquí en la vida y honrar toda esa descendencia. Todos somos humanidad. Entonces hablábamos de la importancia de reconocer al otro, de verlo en su grandeza, de saber que estamos interconectados, y precisamente de allí se toma o se acuña el término constelación familiar. Yo prefiero llamarlo configuración familiar porque se me hace más apropiado al ejercicio que se realiza cuando estamos en un encuentro de la dinámica familiar. Entonces, es una configuración. Y esta diapositiva no la tenía de hoy, ¿no? Hace 8 días, pero entonces decidí colocarla porque simplemente les dije verbalmente cómo aquí hay un ser humano, cualquiera de nosotros está en la puntica de esa flecha y tiene el respaldo de papá y el respaldo de mamá. Pero ellos, a su vez, vienen también respaldados por sus padres, aunque no los hayan conocido, sin importar la historia, sin importar si el padre no estuvo presente, sin importar que fuera una noche de locas, una noche de copas, una noche loca, sin importar que haya sido un abuso, sin importar la historia, todos tenemos esta configuración. Incluso si este niño nació por probeta, también el origen es un óvulo y un espermatozoide. Entonces, todos tenemos esa descendencia que se abre hacia atrás en la historia y cada vez se va multiplicando. Entonces, aquí es bien importante entender que papá y mamá, los dos por igual, ya lo iremos también trabajando, son igual de importantes para este ser humano. En algunas circunstancias de la vida no está el papá o no está la mamá y sentimos que solamente uno de ellos importa. Entonces, es cuando decimos, a ver, entonces es cuando decimos que yo tengo una mamá que fue mamá y papá a la vez, pero cuando hacemos esto ya estamos incumpliendo o rompiendo el primer orden, que es el de la pertenencia, que también está asociado a la permanencia. Entonces, a ver, tú eres la fuerza de todos tus ancestros. Y en muchas ocasiones los seres humanos vamos por la vida sin fuerza, sin sentir el respaldo, sin sentir el apoyo, como que nos falta ese poder, esa certeza para avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque se nos olvida todo este legado recibido de nuestros ancestros, o porque simplemente no tenemos la posibilidad de verlo, de reconocerlo. Entonces, con raíces tengo alas, es la posibilidad de reconocer ese árbol, de reconocer esa fuerza de nuestros ancestros, de honrar a los que nos precedieron y tomar fuerza, tomar certeza de ellos para caminar en la vida. Y para los que vienen después de nosotros, como en mi caso, que yo les dije, soy abuelo, ¿cómo voy a respaldar y cómo voy a ser una parte fundamental de aquellos que se queden cuando yo me vaya? Entonces, yo les decía, esto que se los dije con palabras, hoy se los traigo con imágenes. Cada uno de nosotros está aquí, en la puntita de esta pirámide,
Y después, sin importar la historia, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Aquí están los chosnos, los tatarabuelos, tienen diferentes nombres. Pero finalmente es una progresión. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Y si vemos un poco más hacia atrás, dicen que en 1400 años atrás, nuestra coincidencia de parejas y de seres humanos para que nosotros estemos acá deben ser 1.073.741.824 seres humanos. Y esto en un periodo relativamente corto, cuando en esa época la población mundial no excedía los 4.000 millones de seres humanos. Entonces, sin duda, todos estamos relacionados allá en los ancestros. Por eso es tan importante reconocernos como parte fundamental de este sistema llamado humanidad. Entonces yo les decía hace 8 días, los seres humanos somos los que ponemos la barrera, los buenos y los malos, los altos, los bajitos, los negros y los blancos, los ricos y los pobres, los católicos y los musulmanes, los azules y los amarillos, en fin. Entonces, la prioridad aquí es reconocer todo este respaldo y ser generosos al poder legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, este respaldo para que ellos anden con fuerza en la vida. En muchas ocasiones, por las circunstancias, el internet, la vida de la cuarentena, las adicciones, hace que las nuevas generaciones pierdan fuerza. Entonces, es nuestro trabajo respaldarlos y que ellos sientan y vean este legado y entender que todos estamos relacionados y que finalmente eso nos aporta fuerza para la vida. Bueno, aquí encontré una frase que quise compartir con ustedes. Dentro de 1 milímetro hay un espacio infinito. Dentro de 1 segundo hay un tiempo eterno. Dentro de un individuo hay millones de antepasados. Pero qué afortunados somos si tomamos fuerza de esos antepasados para proyectarnos. Y algo fundamental para poder hacer eso es poder mirar hacia atrás nuestra historia libres de juicios, liberándonos de los juicios. Aquí hablábamos de lo importante que es cada sistema y cada uno cumple con su misión, ¿no? Aquí pues están los sistemas del cuerpo humano y sin alguno de ellos no funciona. Tan importante respetar los sistemas, respetar mi sistema, pero respeto el sistema de mi pareja, respetar mi sistema, pero respeto el sistema de mis amigos, de mi jefe. Es importantísimo entender que todos los sistemas son importantes y que todos nuestros ancestros viven en nosotros, sus historias, las buenas y las no tan buenas. Entonces, la invitación es, tomemos esas buenas historias, respaldémonos en ellas, seamos leales a esas buenas historias y a las no tan buenas, las miramos libres de juicios y no les somos leales. Porque luego fue que hablamos de la buena conciencia y de la mala conciencia. Hablamos que la despedida de algunos es el reencuentro con otros. Entonces, el mejor tributo que podemos rendir a quienes nos anteceden en la partida es vivir la vida al máximo. Vivir la vida al máximo. No puede haber mayor ofrenda para los que ya se fueron. Una invitación. Es una invitación. Ese día también les hablaba de las etapas del duelo. Yo acá porque asumo que todas las debemos saber, pero por asumir me equivoco, no necesariamente todos debemos saber las etapas del duelo, por eso hoy las comparto. En un momento de crisis
lo primero que hacemos es la negación. Esto no puede ser, esto le pasa a otras personas, pero a mí no. Me cuesta aceptarlo, entenderlo. Después paso a la ira, al coraje, me enojo con la vida, con Dios, con el sistema, con todo. Y luego llego abajo, al fondo, a la depresión, ya no querer seguir más porque esta crisis me dolió mucho. Finalmente va a venir un periodo más largo, depende también de cómo lo asimile cada persona, a que llegue un momento de aceptación. Y hablábamos precisamente de una persona que consultó conmigo y para la cual este periodo de aceptación de la muerte de su madre, en este caso, había sido demasiado largo, está siendo demasiado largo. Entonces, cuando estamos en este periodo de aceptación, va a ser más difícil el aprendizaje. Entonces, crisis, negación, resentimiento, depresión, aceptación y aprendizaje. Es importante cuando una persona está en un momento de duelo, no pretender que reniegue, que no lo crea, que sienta ira, que se encierre, es natural. Lo que no es natural es permanecer allí, pero debemos entender y respetar el momento de cada persona, acompañarlos en la aceptación y estar con ellos en el aprendizaje. En memoria tuya viviré plenamente. Ponte a pensar por un momento en los seres más valiosos de tu vida. Para mí, particularmente mis hijos. Y si tú te fueras de este mundo, ¿qué querrías para ellos? ¿Qué querrías que pasara con ellos? Indudablemente para mí, que ellos sean felices, que disfruten la vida. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La buena y la mala conciencia, también vimos, aquí es súper importante, que cuando vamos en contra del sistema, que este sistema no es bueno o malo, es simplemente es. No debemos decir, no, es que esto es muy cuadriculado, esto está mal. No, esta es la forma de ser de este sistema. Cuando el niño hace algo diferente, va en contra del sistema y el sistema se siente atacado. Vamos a ver cómo podemos salir de esto, que también le llamamos lealtades. Cuando el miembro de la familia que decida sanar, el miembro de la familia que decida sanar será visto como el enemigo, pues habrá quebrantado el patrón de comportamiento familiar. Él ha quebrantado ese patrón de comportamiento. Y claro, mira, aquí lo recriminan y ella apoya eso con su postura corporal. Tú estás yendo en contra de nosotros. Y yo recuerdo que hubo una pregunta, ¿así sea malo? Ahí no miramos si es bueno o malo. Para la memoria familiar es y punto. Entonces es importante poder ir a hacerlo diferente, pero sin hacer juicios hacia lo que es y sin creernos mejor que nuestros ancestros. Yo voy a estar pendiente aquí al chat. Bueno, voy a al chat, por el momento no hay. Aquí, ok, listo. Empatía con el sistema. Entonces, es necesario conocer las historias para resolver y avanzar. Es fundamental que esas historias de nuestros ancestros las reconozcamos cuando no hay secreto. También vamos a ver qué pasa cuando hay secreto. Reconocerlas sin juicio. Yo creo que lo que más voy a repetir durante nuestros encuentros es sin juicio, sin juicio, aunque nos cueste, porque los seres humanos somos máquinas de juicio. Cuando conocemos a alguien, lo primero que hacemos es un juicio, un prejuicio. Esta persona me parece esto o aquello. Y nos vamos con el primer ejercicio. Yo te pedí que tuvieras con qué escribir y en qué escribir. Y te voy a pedir
que por favor tomes una hoja y escribas en esa hoja mi relación con papá. Mi relación con papá es, y no importa si tú ya eres muy grande y tu padre se fue de este plano, como en el caso que ya mi papá falleció, pero mira, yo quiero que escribas detalladamente por lo menos un párrafo sobre tu relación con papá. Pero es fundamental esto, no colocar esa relación con el papá grande y adulto, porque digamos que con ese papá grande y adulto, yo tengo una mirada más generosa. ¿Por qué? Porque yo mismo soy padre, porque yo mismo soy abuelo, porque entiendo muchas cosas de la vida. Vamos a ir hacia esa etapa de la niñez, adolescencia, cuando me costaba mi papá, si es que me costaba, o cuando yo lo veía como un superhéroe. Voy a remitirme a esa etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi papá se iba a trabajar todo el día, yo como niño digo, yo nunca veo a mi papá, yo no tengo papá, mi papá me abandonó o no le importa a mi papá. En tanto que como adulto yo digo, bueno, papá tenía que salir a trabajar, tenía muchas obligaciones, entonces por eso él no estaba presente. Entonces, finalmente como adulto lo entiendo, lo justifico, tuve conversaciones con él, sané esa relación. Cuando yo me hago padre, entonces ya no soy tan crítico con mi papá. Lo que te pido es que vayas a esa relación de cuando tú eras un niño o un adolescente y que veas cómo era esa relación con papá y que escribas, mi relación con papá fue o es, si la quieres escribir en presente. Tú escribes, por ejemplo, si alguien me dice, yo no conocí a mi papá, mi relación con papá fue de ausencia. ¿Y qué me generó esa ausencia? Si mi papá fue violento, entonces yo coloco, me daba miedo saber que llegaba papá. En muchas consultas yo escucho eso. Me daba miedo cuando llegaba papá. Aunque como adulto, esa relación haya sanado. Quiero que nos vayamos a ese momento. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Bueno, parece que por el momento no tenemos dudas o preguntas. Igual, les pido que hagamos ese párrafo con toda la conciencia. No lo vas a tener que compartir en este espacio, a no ser que tú quisieras. Pero la idea es que te des la posibilidad de revisar cómo fue esa relación con papá. ¿Por qué? Porque nos va a brindar mucha información de cómo esas raíces están en tus alas. Mi relación con papá. Nosotros en muchas ocasiones creemos que la relación debe ser bonita, de respaldo, de telenovela, de Hollywood, pero no necesariamente es así. Sí, las consultas o dudas las podemos estar compartiendo aquí por el chat. Entonces, ve haciendo ese párrafo. En muchas ocasiones vemos la película Hollywood, la telenovela, y papá es un buen papá que acompaña, que respalda. Pero más allá de eso, también hay que ver la interpretación que tuvo ese niño o esa niña con ese papá. ¿Por qué? Pueden haber dos hermanos que tuvieron el mismo papá y la misma mamá, pero uno de ellos diga, wow, mi papá fue un gran hombre. Y otro que con certeza puede decir, yo no quiero a mi papá o mi papá no me quiso, porque finalmente fue lo que él sintió, lo que él experimentó, como él lo vivenció. Mi relación con papá
lo hago desde el punto de niño o adulto. Delia, en el momento más conflictivo, mi relación con papá fue así. Si consideras que fue la adolescencia, hazlo en esa etapa, porque como estaba diciendo, en la etapa de adulto yo ya tengo otro nivel de conciencia, puedo haber llevado esa relación a otro nivel. Así que preferiblemente coloca esa relación cuando tú eras niño o cuando tú eras adolescente, cuando eras una niña o eras un adolescente. Mi relación con papá. Y eso nos va a brindar bastante información porque vamos a trabajar posteriormente con esa información. Hoy no, pero sí vamos a trabajar con esa información. Listo. Por favor, me avisan cuando vayan terminando. Levantan la manito. Aquí abajo tienen un icono que dice levantar la mano o simplemente me van avisando. Ya terminamos. Clara levantó la mano. Ya hay varias personas que levantaron la mano. ¿Quién más terminó? Clara terminó. No quiero apresurarlos, pero sí quiero aprovechar el tiempo al máximo. Cristina, Cata, Amanda. Ok, listo. Muy bien. Entonces, Luis Fernando, Nubia. Ok, veo que ya varios están terminando. Y ten ese papelito allí porque va a ser muy importante. Sin importar la edad que tengas, la relación con papá y la relación con mamá siempre va a ser prioritaria en tu devenir. Ok, entonces vámonos con la siguiente diapositiva para quienes ya terminaron. Mi relación con mamá. Mi relación con mamá. Y observa esa relación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones escucho, mi papá era alcahuete, mi papá era tierno, mi papá era lindo, pero mi mamá era exigente, mi mamá era rigurosa. A mí me han dicho de todo de las mamás. Mi mamá era loca, mi mamá, bueno, otras palabras que no puedo mencionar, he escuchado, mi mamá, bueno, entonces coloca los adjetivos calificativos que tú consideres. Acuérdate que no lo vamos a hacer solamente como si estuviéramos juzgando, pero sí estamos revisando cómo en ese momento de la vida yo sentía esa relación. En muchas ocasiones a los jóvenes les avergüenza su mamá o su papá, les avergüenza que papá vaya al colegio por ellos o al jardín. No les gusta la apariencia física o no les gusta la forma de hablar de papá o de mamá. Entonces, mi relación con mamá fue distante, fue cercana, fue amorosa, fue complicada, fue excelente, lo que tú consideres, pero sé detallado. O también puedes ir como haciendo una línea de tu relación con mamá. Al comienzo fue complicada, después fui mejorando, en la adultez definitivamente fue excelente y cuando mi mamá se fue, teníamos una buena relación, por ejemplo. Sé muy detallada. Ok. Y de nuevo, les voy a pedir que por favor levanten la mano quienes ya terminaron ahora con mamá. ¿Quiénes ya terminaron con mamá? César Rodríguez, Cristina, ok, Delia, Cristina, Carmen, Estela, ok. Igual, ve mirando bien esa información que colocaste, no se te salte nada y vamos a ver toda la información que ese simple párrafo les va a brindar a ustedes. Hay algo bien importante a lo cual le llamamos la experiencia primigenia. ¿Y qué es la experiencia primigenia? La experiencia primigenia es, permíteme acá un momento. La experiencia primigenia es
esa fusión, la primera dualidad, entender que yo vengo de papá y de mamá y que los dos son importantes para mí. La primera relación que tenemos todos los seres humanos es la relación que tenemos con papá y con mamá. La relación con mamá y con papá. Y esta relación va a determinar cómo nosotros vemos las relaciones y cómo asumimos que debe ser una relación de pareja. Entonces, si nos gustó la relación de papá y de mamá, pues vamos a querer una relación igual o parecida. O si por el contrario no nos gustó, la vamos a juzgar y si la juzgamos irremediablemente, la vamos a repetir. Generalmente suele suceder eso. La gran dualidad y el origen de todas las demás dualidades es eso que llamamos experiencia primigenia, la relación que yo vi de papá y de mamá. Es integrar esa dualidad y lograr ver a los dos padres en la misma imagen. A muchas personas les cuesta verlos en la misma imagen. ¿Por qué? Porque estuvo ahí en medio y tuvo que irse hacia un lado. Cuando papá y mamá no se miran, al niño le cuesta mucho más la vida. Esta integración permite, cuando ellos se integran, el niño puede tomar la vida, porque somos resultado de esa fusión. Allí definimos lo masculino y lo femenino. Si hay preguntas, yo estaré atento al chat. Mi mamá decía pintar. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en la primera imagen, el niño le heredó al padre el equipo de fútbol, ¿no? Entonces, muchas personas cuando hablan de fútbol ni siquiera saben por qué son hinchas de un equipo, pero en muchas ocasiones es con papá, con el número uno. Si a papá le gustaba ese equipo, probablemente yo sea de este equipo. Y miren esta imagen. Papá y sus carencias del ojo derecho, mamá y sus carencias del ojo izquierdo, y cómo a él le cuesta. ¿Por qué? Porque fue leal a aquello que no funcionaba de ellos, porque también puede ser leal a aquello que sí funciona de ellos. Entonces, finalmente, eso es una elección. Aquí están la niña Batichka. Somos el ejemplo de nuestros padres. Así que si nosotros somos padres, abuelos, maestros, tenemos que ir más allá del discurso. ¿Qué es lo que le decimos? Haz esto, no hagas aquello, mira, el caminito es por acá. No, ellos ven lo que nosotros hacemos, ellos ven quiénes somos. Entonces, es súper importante saber quiénes somos como padres, porque ellos nos están viendo. Y entonces, mira, este señor y su bebecito. Entonces, todo es herencia. Y para esa herencia, algo fundamental son las triadas. Yo me he apoyado mucho en la figura del triángulo, ya les contaré por qué. Y vámonos con el primer triángulo. El primer triángulo es el balance consciente, el balance que debe haber entre la pertenencia, el orden y el equilibrio. Las tres fuerzas del amor. No puede haber una de estas que falle porque las otras interactúan con ella y en ese mismo momento fallarán. Y veamos un poquito qué es la pertenencia. La pertenencia nos dice que todos tenemos un lugar dentro de la familia, sin importar la historia, sin importar si mi tendencia sexual, si cometí algún error, si me equivoqué, si tengo más o menos dinero. Esta pertenencia y esta permanencia no se le deben quebrantar a ningún ser humano. Todos hacemos parte de este sistema y de este sistema tomamos todo lo bueno, pero también tomamos
lo no tan bueno. Entonces, acuérdense que para reconciliarnos con lo no tan bueno, lo primero que debemos hacer es mirarlo sin juicios. Es importante poder honrar a todos estos ancestros, a todos los que se incluirlos, que es pertenencia. Ser leales con aquello que aporte valor a la vida y de igual manera ser desleales en aquello que nos ancle, que nos limite o devalúe en nuestro proyecto de vida. ¿Y cómo se hace eso? Ya vamos a ver qué son las lealtades. Siempre nos queda un poco de aquellos a los que amamos. En este afiche lo conseguí en México. Ustedes saben que ya esta cultura es súper fuerte sobre los ancestros. Y ahí detrás del cráneo, aquí vemos un pedazo de la madre, pero también una porción de la abuela. O un pedazo del padre, pero también un pedazo del abuelo. Aquí vemos lo masculino y lo femenino de una generación y de otra generación atrás, respaldando al ser humano que yo soy. Entonces, por eso es tan importante poder honrar a aquellos que nos antecedieron. Y vuelvo y lo repito, y mirarlos sin juicios. No pretender que nosotros somos mejores, que nosotros estudiamos más, que nosotros alcanzamos. No, es poder mirarlos a ellos sin juicios. Cuando esta ley no se cumple, viene algo que se llama la exclusión. Y la exclusión es lo más doloroso para cualquier ser humano. Entonces, si nos referimos a la Biblia, lo primero que hacen Adán y Eva al ser condenados es al exilio del paraíso. En la década de los 70, de los 80, aquí en Colombia, cuando había una propuesta, bueno, toda Latinoamérica, eran excluidos. Entonces, las personas se iban para Cuba, para México. Cuando no cuentan contigo en algo, te excluyen. Cuando los niños están jugando a la pelota y no quieren que el otro participe, lo excluyen. Entonces los niños, tú no participas porque eres muy gordo, porque eres muy tonto, porque eres muy feo. Y ahí comienzan las exclusiones. Entonces, la exclusión es muy doloroso para el ser humano, porque el ser humano necesita pertenecer, sentir que hace parte de. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo paso por mi colegio y a pesar que salí del colegio hace más de. Si yo paso al frente de mi colegio, yo digo, allá está mi colegio. Aunque hace 40 años, digo, es mi colegio. Cuando tú estás fuera de Colombia y escuchas el himno nacional, oh, es mi patria, es mi patria. Cuando yo que estoy en Medellín, y en Medellín son tan territoriales, ellos aman a su Medellín, yo también amo a mi Bogotá y digo, bueno, yo también amo a mi Bogotá. Entonces, el ser humano necesita esa pertenencia. ¿Y cómo lo demuestra? Con las afiliaciones. Se afilia a un club deportivo, se afilia a un partido político, se afilia a una iglesia, se afilia a una comunidad. Entonces, siempre nos estamos afiliando porque necesitamos pertenecer. Necesitamos pertenecer. Nos excluyen. Oh Dios, ahí duele. Ahí duele. La exclusión duele. La exclusión duele y, y sentimos que se pierde el valor y el propósito de ese camino al cual estamos apuntando. Continuemos. ¿Por qué hay excluidos? ¿Por qué hay excluidos? Porque el excluido causa dolor, vergüenza, pena, porque hay algo que se llama los secretos de familia.
Y dice la teoría, no me consta, que en todos los sistemas, absolutamente en todas las familias, hay secretos. Que en todas las familias hay secretos. Indagar, ¿cómo? Entonces, aquí es cómo indagamos, porque no hay que meter el dedo en la llaga. En muchas metodologías de las constelaciones familiares, el terapeuta te dice, tienes que indagar si en tu familia hubo abusos. Tienes que indagar si en tu familia, en la metodología que trabajamos en la pedagogía familiar sistémica, no nos quedamos tanto con el indagar, porque en muchas ocasiones esa indagación va a estar condicionada al observador que no la cuente y puede estar transformada por toda la historia. Entonces, no nos ponemos a mirar hacia atrás quién se equivocó en la familia y en qué momento fue expulsado de la familia, ¿no? Sino que con el proceso de las frases sanadoras, que también lo vamos a ver, los incluimos. Cuando yo digo, incluyo mis ancestros, a todos, a los vivos y a los muertos, a los conocidos y a los desconocidos, y los incluyo con respeto, sin importar la historia, ya estoy haciendo el proceso de sanación para mí y para los míos. No necesito indagar. Es algo fundamental de la pedagogía familiar sistémica. En tanto que hay otras metodologías que te piden indagar. Hagamos hipnosis, hagamos lo que tengamos que hacer, pero tenemos que ir a ese evento puntual en el cual se generó ese secreto de familia. ¿Quién abusó de quién? ¿Cómo fue el incesto? ¿Cómo robaron? ¿Es que tu abuelo se robó unas tierras? Miremos la historia sin juicios y quedémonos libres de ese juicio. Los incluyo a todos con respeto, sin meter el dedo en la llaga. Eso es fundamental. Los secretos de la familia son juicios y el juicio genera exclusión. Por eso, creo que lo que más les voy a repetir yo es sin juicios, sin juicios. Cuando hacemos un juicio, estamos condenando al exilio, a la exclusión, a aquel familiar que se equivocó. Y si tenemos el concepto que todo lo que sucedió fue perfecto y que trajo aprendizaje para el sistema, es con eso lo que nos debemos quedar. Si nos quedamos con el evento que hizo daño, no estamos generando transformación. Pero si nos quedamos con el aprendizaje, con lo que eso resolvió para la familia y con el compromiso firme de no volver a repetir esas historias de dolor, ahí es donde se genera un cambio para el sistema familiar. Los secretos de familia. En todas las familias hay secretos. Y yo quiero que me escribas en el chat si alguna vez has escuchado, no el secreto, no que me digas el secreto, sino que has escuchado o tú crees que en tu familia hay un secreto. Que cuando los abuelos estaban hablando, todo el mundo se calla. Que dicen de eso no se habla. O que evitan reunirse en familia. ¿Por qué? Porque cuando se les afloja la lengua, comienzan con los secretos de familia y terminan en pelea. Me decía un muchacho de Pasto, él me decía, una vez entré a la cocina y escuché a mi mamá diciendo que mi papá no era mi papá. Entonces, este es un secreto del cual él debía enterarse, porque ahí hay clases de secretos que sí se deben saber. A ver, vámonos con estos de los secretos. Hay buenos secretos y hay otros que no son tan buenos. Por ejemplo, aquí tengo en pantalla a Constanza. Si los secretos descubiertos luego son conversaciones familiares. Ok. Laura, sí, es importante que ese secreto descubierto
se convierta en conversación, pero no como juicios. Ay, es que el abuelo hizo esto. Ay, miren a la abuelita que se veía tan tierna y mire lo que hizo. No, no, no. Se puede conversar, pero evitar mucho el juicio. Mira, hagamos este ejercicio. El padre le dice a sus hijos, niños, su mamá cumple años a final de mes. Entonces, vamos a tenerle una sorpresa bien bonita. Les pido que por favor guardemos el secreto. El secreto es aquí entre nosotros, porque ese día le vamos a celebrar el cumpleaños. ¿Ok? Entonces, ahí hay un componente bien importante que es el límite de tiempo, el plazo. Entonces ya sabemos que tan pronto se acabe, llegue el día del cumpleaños, ahí se acabó el secreto. Y era un secreto que se acordó entre familia y que iba a generar algo favorable para esta mamá. En este caso, la celebración de cumpleaños. Entonces, esos son buenos secretos. Hay otros que toca saberlos, como por ejemplo el que yo les comento de mi amigo. Él llegó y se enteró que a ese señor que toda la vida le había dicho papá, no era su papá. Y que al señor le habían engañado un hijo o le habían metido gato por liebre, como quieras utilizar la expresión. Finalmente, él se entera y entonces honra a este hombre que le ha brindado protección, cuidado, respaldo por toda su vida. Sin embargo, le queda un vacío emocional. ¿Quién es mi papá? Entonces, es un tema que ya él debe hablar con su mamá y pedirle que por favor se lo diga a él ahora que es adulto. Entonces, estos secretos de familia hay que ser muy cuidadosos con estos secretos de familia. Si duelen mucho, no te vayas al dato, no te vayas al dato, no te vayas a meter el dedo en la llaga. Pero, ¿qué pasó? ¿Y qué sucedió después? ¿Y por qué esa señora tomó esa decisión? ¿Y por qué este señor hizo eso tan malo? No, no, sucedió y hay que utilizar las frases sanadoras. Y una frase sanadora es, eso ya pasó. Es una frase bien sencilla, yo sé, pero es supremamente poderosa. Eso ya pasó. Veamos aquí. Y cuando nos liberamos del juicio, entonces entendemos que ellos hicieron lo mejor que pudieron con aquello que tenían. Y que a pesar de los precios que pagaron, porque aquí no se trata de buscar víctimas y victimarios, sino entender que hacemos parte de un sistema, entender que eso fue lo que nos dio la posibilidad de vivir en ese momento en nuestro sistema y que ellos pagaron unos precios que para ellos no fue fácil, para el que se equivocó tampoco ha de haber sido fácil. ¿Y qué pasa con los excluidos? Que los excluidos traen un gran dolor al sistema. Se dice que cuando hay un excluido en el sistema, ese excluido quiere ser visto, quiere ser reconocido por su sistema. Entonces, ¿qué hace? Manda llamados de alerta a la familia. En bioneuroemoción, todo lo que son las enfermedades dicen que son llamadas de muchas enfermedades, son llamadas de los excluidos para que tengan una mirada hacia ellos, una mirada y los incluyan con respeto. Situaciones de la vida como las adicciones a no o sin dicción, sin poderlo decir, sin poderlo expresar. Cuando hay un excluido en la familia, hay en una nueva generación un adicto.
alguien que no puede manifestar, alguien que no puede expresar aquello que siente. Por eso es importante mirar hacia nuestros ancestros y decir, los incluyo a todos con respeto. Y miro sus historias sin juicios. Y a todos les doy cabida en mi corazón. Por ejemplo, son algunas frases sanadoras que se utilizan para hacer una nueva reprogramación mental y tener una nueva hipnosis sobre cómo se lleva esta relación familiar, los secretos de familia. Es importante cuando nos libramos de los juicios hacia esos que ya se fueron o a los que no conocimos, entender que aunque no los hayamos conocido, y aunque muchos de ellos fueran olvidados, que aunque muchos de ellos fueran condenados, gracias a ellos tenemos la familia que tenemos, a los padres, a los tíos, a los hermanos. Entonces, por eso es importante reconocerlos, sin importar la historia. Si a él le gustaba el vinito, oh, allá él. Si a este le gustaba pedir, allá él. Es importante reconocer esta historia. Aquí hasta el perro lo pusieron en la foto. ¿Y qué he dicho? Durante toda la noche, incluir sin juicios. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Estamos súper bien de tiempo. Te voy a pedir que en el chat, o si prefieres abriendo el micrófono, tú escribas, yo incluyo a. Yo incluyo a. Por ejemplo, tú dices, a este tío no era muy querido en la familia. Y todo el mundo decía, no, no, de Bruno no se habla. Ok, incluyo con respeto a mi tío, tal. Incluyo con respeto, por ejemplo, si no conociste a tu padre, incluyo a mi papá en mi sistema, incluyo a mi hermano, incluyo a la bisabuela, incluyo a ese ser humano que no es bien querido en la familia, incluyo a un primo que estuvo en la cárcel, incluyo a alguien que terminó en la indigencia. Entonces, comenzamos con este ejercicio. ¿A quién incluyes hoy? ¿O de quién has tomado distancia y hoy decides tener esa relación más cercana al incluirlo en tu familia? Ok, está abierto el chat. No tienes que colocar el nombre, no tienes que colocar detalles, simplemente incluyo a mi hermano, incluyo a mi tío, incluyo, no tienes que colocar por qué lo excluyeron. O si quieres abrir el micrófono. Ok, estoy leyendo el chat. Incluyo en mi familia a mi tío. Yo incluyo con respeto a mis abuelos paternos. En muchas familias solemos tener más relación con los abuelos maternos y en Yo incluyo a mi tía. Ok, tú incluyes a tu tía. Y en muchas ocasiones ni siquiera sabemos el nombre de los abuelos paternos. Yo incluyo a un primo. Vamos, inclúyelos. Vamos, estamos leyendo aquí el chat con confianza. Hagamos el ejercicio. Es liberador. Yo incluyo con amor en el sistema a mi bisabuelo paterno. Yo incluyo a mi hermano. Acá hay algunos que me están llegando en mensaje directo, ¿ok? Entonces ustedes no los logran leer. Yo incluyo con respeto a mi hermano. Yo incluyo, aunque me cuesta, a mi papá. Muy bien. Acá hay unos que me están llegando por interno, perfecto. Si no te sientes cómodo compartiéndolo con todo el grupo, me lo escribes por interno. Yo incluyo con amor liberado y respeto a mi hermano mayor. Muy bien. Déjalo salir, escríbelo. Es muy liberador poder incluir. Además, es supremamente sanador para todo el sistema. Yo incluyo a mi papá.
Muy bien, no voy a decir tu nombre, pero cuando tú incluyes a tu papá, ya ese respaldo que tomas atrás tuyo es impresionante. Cuando incluyes a tu papá, comienzas a completar una triada bien importante que vamos a ver enseguida. Yo incluyo a la madrastra de mi papá. Eso es perfecto. ¿Por qué? Porque las madrastras en el cuento son las brujas, son las malas. Pero gracias a esa madrastra, tu papá tuvo un resguardo o tuvo lo que haya tenido, su historia. Yo incluyo con respeto a la madrastra de mi papá. ¿Quién más? Vamos, ¿quién más? Yo incluyo. O si tú eres el que te autoexcluiste de tu familia, el que te fuiste, porque hay muchas personas que se van lejos del país, que se quieren casar rapidito para salirse de la casa, que se quieren hacer profesionales para excluirse de su familia. Puedes decir, yo me incluyo en mi familia. Vamos, compártelo por favor, aprovecha este espacio. Ok. Con respeto, yo incluyo a mi papá, a mi tío, a mi abuela paterna y a mi prima. Muy bien, entonces ya comenzaste a incluir toda una rama, la rama paterna. Entonces, no sé si me estaré adelantando, pero yo por aquí tengo unos juguetitos y entonces aquí hay un juguetito que es un avión que yo llevo cuando yo hago mis talleres infantiles, entonces trabajo con los niños. Entonces, mira, los seres humanos somos como un avioncito y para volar en la vida necesitamos de un ala que se llama papá y el ala paterna y de otra alita que se llama mamá y la rama paterna. Y esas dos alas son las que nos mantienen en equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, no incluyo el ala de papá? Me voy a ir con el último ejemplo. Incluyo a mi papá, ahí mismo está el tío, la abuela paterna y la prima. Entonces, ¿qué pasa si yo voy por la vida con una sola ala? ¿Qué pasa? ¿Cómo vuela ese avión? ¿Vuela o no vuela? ¿O vuela dando? ¿Cómo es ese camino en la vida? Tortuoso. Tortuoso, voy dando tumbos. Y si yo incluyo mi familia paterna y materna. Muy bien, cuando haces eso, te das este respaldo y este apoyo. Y además, mira, casualmente, en las circunstancias que estamos, este es un avión de guerra. Entonces, para la guerra, este avión necesita armas. Entonces, aquí tiene sus armas. Pero ¿qué armas necesitamos nosotros para la vida? Necesitamos tener la comunicación, tenemos que tener salud para afrontar Seguridad. el camino de la vida, la seguridad, muchos elementos. Y unos vienen dados por la rama de papá y otros vienen dados por la rama. Por eso es importante incluirlos a todos sin juicios, sin juicios. Y por eso decíamos también que es importante verlos en una misma imagen. No es que yo como avioncito entonces voy a volar por la vida con el ala de mamá. Ah, pero el fin de semana, una fecha especial, voy a sacar la de mamá y voy a volar con la de papá. No, los dos en una misma imagen, en una misma imagen mental, para que yo sienta ese apoyo y ese respaldo de papá y de mamá. Y algo bien importante, hacerlo sin juicios. Porque ¿qué pasa cuando yo emito un juicio? Cuando yo emito un juicio, mejor que. Cuando yo emito un juicio, me creo mejor que los demás. Y cuando yo digo, me hicieron, es que mi papá
en 1982 me hizo esto. Entonces, en ese momento, yo siento que yo soy el centro del universo y que todo el mundo me falló. Oh, qué terrible es esta familia. Pero mira, este puntico que está aquí, que estoy mostrando con el cursor, dice que es nuestro sol. Imagínate, si este puntico chiquitico que está aquí es nuestro sol, y aquí hay otros planetas, como llegar aquí a Antares, mira este planeta, que es como una bola de baloncesto, y nuestro sol es como un diminuto grano de arena. Imagínate lo que es la Tierra, o lo que soy yo ante el universo. Soy una brisna. Soy tan pequeño, pero cuando me lleno de orgullo, de soberbia y de juicios, el mundo está en contra mía. Mi papá me hizo, mi mamá me hizo. Es que mi familia. No, todos cuentan, todos son importantes. Y aunque en el universo yo sea una partícula, una brisna, en mi sistema familiar soy importante. Y allí todos cuentan, todos por igual. Y no me puedo subir por encima de los demás porque yo hice, porque yo logré, porque no. Todos importan. Si en tus ancestros hay alguien analfabeta, cuentan. Si hay un asesino, cuentan. Si hay un abusador, cuentan. Aunque duela, el mirar con respeto esas historias que deben ser miradas con respeto y libres de juicios. Yo no sé quiénes de ustedes vieron la película Avatar. Creo que este año sale la Avatar 2. Esta película salió ya hace algunos años. Y ellos, cuando estaban en su comunidad, en su tribu, cuando miraban a alguien con amor, cuando reconocían el otro, cuando le daban su lugar, cuando lo hacían, utilizaban una frase así cortita, pero poderosa. Y esa frase es, te veo, te veo. Y ponte a pensar en cuántas ocasiones de tu vida te has sentido invisible, no importante, devaluado. Cuando eras un niño, o en tu vida laboral, o en tu vida amorosa, cuando te has sentido como un fantasma, que no cuenta si tú estás, o porque cesó tu actividad laboral, o porque los hijos se hicieron grandes. Entonces, tú sientes que ya no cuentas. Esta es la frase supremamente poderosa que se le debe decir a algún excluido, a ese excluido que lo hemos sacado de nuestra vida por dolor, por resentimiento, por rabia, por malas interpretaciones. Aunque tengas toda la razón, tu razón es, te veo. Y cuando le digo al otro, te veo, le estoy dando un lugar en el sistema. Y cuando le estoy dando un lugar en el sistema, no solamente lo estoy haciendo, le estoy haciendo un bien a él, sino a todo mi sistema y a mí mismo. Te veo. Y dite, y te dices a ti mismo, te veo, me veo, me veo como parte de esta familia y me veo con respeto. Y cuando le dices a tu papá, o a tu tío, o a tu abuela, o a tu primo, o a tu bisabuelo paterno, te veo, es porque estás viendo su alma,
conociendo su verdadera esencia y ves quién realmente es a pesar de la historia. Te veo e incluyes ese familiar. Te saludo, te respeto, te honro, te reconozco, te acepto porque yo no soy ni el dueño del mundo ni el dueño del sol. Soy un miembro más de la familia y conecto contigo. Hoy los incluyo a todos con amor. Entonces, el gran ejercicio de hoy es incluir con respeto. Incluir con respeto, sin juicio, a todos nuestros ancestros, a todos. Acuérdate que la vida nos viene dada de lejos. La vida nos viene dada de lejos. Y cuando excluimos a alguien, nuestro sistema pierde el balance. Entonces, te puedes decir a ti mismo, me veo con respeto y veo con respeto a cada uno de mis ancestros y cada una de sus historias. Hoy los incluyo a todos con amor. Cuando incluimos a todos con amor, eso se llama honrar. Honrar. Honrar la vida de quienes estuvieron, de quienes hicieron parte de este camino, que haya conocido. Honrar es fundamental dentro del proceso de sanación. Mostrar respeto y consideración por esa persona, por esa historia. Entonces volvemos al número 1. ¿Qué es honrar? Mirar sin juicios. Mirar sin juicios. Segundo, reconocer, que se escribe igual al derecho y al revés. Reconocer. ¿Qué es reconocer? Ese te veo, ese mérito que se merece esa persona por haber aportado su ADN, su historia, para que yo esté presente hoy aquí en la vida y a través mío estén mis descendientes. Agradecer sin peros, ¿no? Porque algunas personas dicen, agradecele a una persona. Ah, bueno, yo te agradezco, pero a pesar de que tú, aunque te equivocas, no, sin peros, agradezco. ¿Y qué es lo principal que tenemos que agradecer a nuestros ancestros? Voy a preguntar en el chat o abres el micrófono. ¿Qué es lo principal que debemos agradecerle a nuestros ancestros? Pregunta. La vida. La vida. Muy bien, Patricia Barbosa. La vida, y la vida se celebra. Por eso hay cumpleaños, ¿no, Patricia? Por eso es que hay una fecha especial que se llama. ¿Por qué? Porque celebramos eso de haber llegado a la vida. Entonces, a quienes cumplen años, feliz cumpleaños. Y restituir el honor. Restituir el honor. Es eso. Es liberarnos de ese secreto de familia, de esos juicios, de esa carga negativa de la historia. Y Cristina dice, agradecer nuestra crianza amorosa. E incluso, Patricia, Cristina, yo diría algo más, agradecer nuestra crianza, aunque no haya sido amorosa, porque para muchos seres humanos la crianza no ha sido amorosa. No todos hemos tenido el privilegio de contar con una crianza amorosa. Entonces, agradecer la vida como es, tal y como es, tal y como fue. Eso es algo que en pedagogía familiar sistémica se llama asentir. Mercedes dice, agradecer la asistencia. Eso nos ayuda a crecer y ser mejores. Cuando agradecemos esa existencia, tal y como es, tal y como fue, a eso le llamamos asentir. ¿Y qué es asentir? Es decirle sí a la historia, tal y como fue, tal y como es. Asentir, asentir. Lo contrario es resistir, poner resistencia. ¿Por qué me tocó esta vida tan difícil? ¿Por qué me tocó un padre así? ¿Por qué mi madre no hizo esto y la madre de mi amigo sí? No, asentir es aprobar nuestra historia tal y como fue. Cuando nosotros asentimos
asentimos, le estamos diciendo sí a la vida y se abren posibilidades, se abren posibilidades. Laura nos dice el soporte de tener esas personas en tu historia. Sí, hace 8 días creo que fuiste tú, Laura, que dijiste que no te habías dado cuenta que ese soporte fuera tan grande y tan extenso a través de la historia. Entonces, ese soporte, a pesar de ser grande y extenso, también se hace más digno, más amoroso cuando lo miras sin juicio, cuando lo reconoces, restituyes el honor, cuando le restituyes el lugar amorosamente y sin juicio a ese ser humano que nos antecede en la historia. Avancemos un poquito. Los miedos controlan nuestro camino. ¿Cuándo? Cuando a sentir es todo lo que hay aquí adelante en la diapositiva. Aquí adelante en la diapositiva está todo en blanco. Pero cuando yo le digo no a esa historia, dejo de mirar hacia adelante. Y mira, ¿él hacia dónde está mirando? Hacia atrás, hacia lo que dolió, hacia lo que me ancla, hacia lo que me aferra, hacia lo que me duele. Y esto es vivir en resistencia. Y cuando yo vivo en realmente dejo de vivir y paso a sobrevivir. Entonces, la idea es soltar todo esto que me amarra al pasado. ¿Y cómo me amarro al pasado? Por los juicios. ¿Y cómo me amarro al pasado? Por la no aceptación. Entonces, me libero de estos miedos, de este antecedente histórico, de aquello que dolió, con el asentimiento. Asentir la vida es mirarla hacia adelante y decirle sí a todo como fue, a todo tal y como es. Asentir. Bueno, hoy hemos visto, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Porque tenemos hasta las 8:20, tenemos 5 minutos para retomar este tema y posteriormente a las 8:20 vamos a hacer el compartir, vamos a hacer el interactuar, vas a hacer tus preguntas, vamos a hacer comentarios, voy a dejar de compartir las diapositivas y nos vamos vamos a interactuar en este tema que hoy hemos hablado sobre la pertenencia y la permanencia. La permanencia es súper importante porque este pertenecer no tiene plazo ni límite de tiempo. Tú haces parte de este sistema desde que naces y hasta después que te vas. Después que te vas, tú sigues perteneciendo a tu sistema, en tu historia. Y hace 8 días yo decía, cuando a un hijo se le muere el padre, se llama huérfano. Cuando se le muere la pareja, se llama viudo. Pero cuando se muere un hijo, eso no tiene nombre. Aunque tiene que ver más con el desorden, ¿no? Con el orden y el desorden. Entonces es prioritario incluir, ver a nuestros ancestros con dignidad, con respeto, entender que cada historia cuenta, hasta aquellas historias que nos duelen, que no somos el centro del universo, sin juicios, mirar esa historia, entender que ellos hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían. En muchas ocasiones los padres son duros, los padres castigan, los padres son infieles, tienen sus historias, pero era lo que tenían que vivir en ese momento preciso de su historia. Los padres abandonan o tienen otros hijos. Es lo que había, a sentir esa historia, mirarla sin juicio, indagar sin necesidad de meter el dedo en la llaga, porque eso es lo que genera la exclusión. Hoy
creo que vamos a dejar hasta aquí con el tema de los excluidos. De hoy en el orden y luego continuamos. Quiero saber si hay dudas o preguntas. Dudas o preguntas. Para que compartamos. Porque si no hay dudas ni preguntas, yo comienzo y aprovecho los últimos 10 minutos con el próximo tema que se llama orden. El chat está abierto, los micrófonos están abiertos. Participación. Hola. Yo creo que has sido supremamente claro, Osvaldo. Mil gracias. Algo puntual que te haya quedado, Amanda, sobre nuestra conversación de hoy. Sí, yo tengo muchas cosas que arreglar con mi papá y me llamó la atención que cuando empecé a escribir a las personas que incluía a X personas y escribí la palabra incluyo con respeto a. Y en el último momento escribí incluyo a mi papá. Y después me di cuenta que había omitido la palabra con respeto. Entonces todavía tengo que sanar muchas cosas en ese punto. Gracias, Amanda, por tu apertura, por compartirlo con el grupo. Y es supremamente importante que lo puedas ver, porque cuando ese conflicto con papá o ese que me cuesta está en el punto ciego y ya se me vuelve cotidiano, no me comprometo a sanarlo. Cuando la puedo ver, la puedo resolver. Es abrir posibilidades de sanación. Ahora, con papá y con mamá, aunque lo vamos a ver en otro de nuestros encuentros, es supremamente importante entender lo siguiente. Sanamos, deben tener dos condiciones. Primero, no sanamos al papá grande y adulto, a ese mayor que ya está viejito, y si yo soy viejito también, a ese, no, porque con él no es el conflicto. El conflicto fue con ese papá joven y vital que yo como niño o como adolescente se sintió herido. Es supremamente importante eso. Sanar a papá o a mamá jóvenes y yo como un niño. Y el segundo dato importante es que yo no puedo sanar a papá aquí como un ente ajeno y a mamá aquí como, no, papá y mamá juntos y como iguales. Es prioritario. Joven, a mi mamá yo la veo joven y los veo juntos y como iguales. Porque si yo voy a poner al lado de una gran mamá, de una mamá preciosa, linda, amorosa, a ese señor, no se puede hacer el proceso de sanación. Yo debo poner a papá y a mamá juntos y como iguales, jóvenes y vitales. ¿Te aporta esto, Amanda? Por supuesto que sí. En mi familia, digamos, la presencia que existió siempre como una fuente de fortaleza y de todo fue la de mamá. Y la ausencia casi total de papá. Exacto. Entonces, problemas, pero... Lo de los grandes lo resuelven los grandes, le decimos a los papás. Lo de los grandes lo resuelven los grandes. Y yo como, entonces tú tienes que ponerte en la postura de niña, ¿no? Entonces, como es la niña, más pequeña que ellos. Entonces tú te pones más pequeña que ellos. Si tienes una fotografía de ellos cuando eran jóvenes, sería maravilloso. Que los visualices jóvenes y vitales. Y juntos y como iguales, no a esa mamá linda acompañando y a ese papá ausente, porque entonces ahí se genera desequilibrio y la sanación no va a ser igual. Algo también importante es que a ese papá, a esa mamá de la actualidad, realmente el conflicto no es con ellos. Entonces, venir a decirle, mira papá, aunque tú nos abandonaste cuando tú eras joven, pero yo ya soy grande, entonces yo te perdono, eso no resuelve nada. Es allá dentro de nosotros mismos que tenemos que sanar
en ese momento histórico con esos padres jóvenes y equilibrados. Ok. Miguel. Espero. ¿Alguna pregunta en el chat del doctor Luis Fernando? ¿Sí? La voy a leer aquí, dice. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el límite equilibrado de los malos secretos? Entiendo que no hay que meter el dedo en la llaga, pero siento que es necesario expresar el dolor familiar. Callarlos sería una opción. Doctor Luis Fernando, yo siento que cuando es necesario poderlos expresar para generar esa catarsis, y si genera algo, se puede expresar. Pero cuando no aporta nada y por el contrario va a generar dolor, no es necesario. Doctor Luis Fernando, mire, un ejemplo. Una comadre mía que se llama Milena, Milena debe tener, este mes cumplió 40 años. Un día yo fui a hablar con ella y estaba muy triste. Y yo le pregunté, Milena, ¿qué te pasa? Es que mi mamá me contó un secreto. Y yo, ¿qué te contó tu mamá? Que el día que mi mami le contó a mi papá que estaba embarazada, mi papá le dijo que no me quería tener y que me abortara. Entonces, la pregunta es, en este momento que la mamá confiesa este secreto, ¿cuál es el propósito de hacerlo? ¿El propósito era mejorar la relación familiar? ¿O de pronto el propósito era yo me salvo y condeno al papá? Yo quiero ganar puntos con mi hija a costa de hablar mal de su papá o de decirle una verdad. ¿Qué le está aportando este secreto a esta persona en este momento puntual de su historia? Finalmente se termina enterando que su papá no quería que ella naciera, pero entonces hacemos una conversación de papá, a pesar de tus miedos, porque es claro que este señor sintió miedo por una boca más que mantener, porque no estaba preparado, porque la relación no estaba en un buen momento. Papá, te miro sin juicios y tomo esa historia. Si el secreto sale, sale. Pero también, ¿cuál es el propósito de poner ese secreto sobre la mesa? No sé si esa respuesta aporte algo para el doctor Luis Fernando. Es bueno, y que finalmente lo que hablábamos, por ejemplo, en el buen secreto, de niños, tenemos un secreto para mamá. Algo puntual de ese secreto es que tiene un plazo de tiempo. Y ese plazo de tiempo se cumple y se acaba, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que cuando sale un secreto, como que también el alma descansa. Y hay que tener las conversaciones que se deban tener y poder entender esa historia tal y como fue. Y volveríamos a lo mismo que yo estaba diciendo antes, a sentir la vida tal y como es, tal y como fue. Mi papá sintió miedo de que yo fuera a nacer. Y de ese miedo prefirió que yo no naciera. Ok. ¿Cómo lo voy a tomar yo? ¿Y cómo puedo estar por encima de esa conversación y tomar la vida que me viene de ese papá, aunque le cueste? Entonces, es tener esa mirada generosa con él. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 3 minutos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo adicional? Antes de que nos despidamos hasta el siguiente martes. Bueno, aquí dice Laura, la verdad se generan reflexiones sobre el valor del perdón. Bueno, el perdón aquí dice Laura. Bueno, entonces voy a hacer una aclaración. Es importante entender que nosotros, más allá del perdón, utilizamos una expresión que es sanación.
¿Por qué hacemos esa distinción? Porque cuando sanamos, buscamos el equilibrio, la pertenencia y el orden dentro de todo el sistema. En tanto que cuando hablamos de perdón, a pesar que el perdón es una fuerza bien grande y bien poderosa, Se va para la misma porque es 7. también sentimos que hay un componente que es este. Cuando una pareja está en equilibrio, cuando una relación está en equilibrio y uno de los dos se equivoca, este se llena de culpa y se hace más pequeño. Y este al cual se le cometió el error se llena de resentimiento y se sube en el arrepentimiento y señala desde arriba a este y le dice, yo te perdono, pero estoy hablando desde mi rabia y tú estás sumiso desde la culpa. Es algo que vamos a ver con más detalle en otro nuevo encuentro, un nuevo martes. No es fácil de entender porque solemos creer que el perdón es lo máximo, es que es súper importante, pero cuando no se mira desde el equilibrio, es complicado eso del perdón, ¿no? Porque el perdón desde la rabia, te perdono, pero te condiciono y se somete. Vamos a entender un poquito más de ese tema cuando veamos el equilibrio. Muy bien, 8:29, siendo puntuales y honrando nuestra palabra de comenzar muy en punto y de terminar muy en punto, damos por terminado esta conversación de hoy. Muchas gracias a Julie, al soporte técnico y a cada uno de ustedes por su asistencia y por permitirme estar aquí acompañándonos. Osvaldo, muchísimas gracias. Como siempre, un honor. Gracias a todos nuestros asociados. Nos encontraremos el próximo martes a las 7 de la noche para nuestra tercera sesión. Gracias a todos. Una Taller feliz noche. excelente. Gracias por ese taller tan excelente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy, muy agradable. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.